Quiero compartir la palabra del Señor esta noche. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Hoy estoy comenzando una nueva serie que se llama Conocer a Dios. Conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Y el título del mensaje de esta noche, el primer mensaje de esta serie, es Temor primero, gloria después. ¿Cómo es el título? Temor primero y gloria después. ¿Qué es eso, pastor? Lo vas a entender leyendo Apocalipsis 15, 4. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 15, 4. Dice así: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres, ¿qué? Santo. Temor primero, gloria después. Hace unos domingos atrás, recordarán los más memoriosos, que prediqué acerca de la dulce invitación que la Biblia nos hace para buscar a Dios. El Salmo 69, 32 dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y saben que ese mensaje nació de mi propia respuesta a esa invitación. Después yo vine y compartí esa palabra con ustedes. Pero antes de compartir esa palabra con ustedes, esa dulce invitación llegó a mi vida, llegó a mi alma y empecé a buscar al Señor. ¿Qué significa, pastor? ¿Que antes no oraba? Sí. Desde que me convertí, oro. Pero no toda oración es buscar a Dios. Porque a veces oramos para cumplir. A veces oramos para no sentirnos culpables de que no oramos y a veces no oramos. Y hay oración y hay una oración, como aprendimos, que es la oración que busca a Dios. La oración de búsqueda. Y estoy buscando al Señor. Estoy buscando al Señor. Y lo estoy haciendo porque estoy convencido de que necesitamos imperiosamente, urgentemente, una intervención de Dios. Yo no sé si usted piensa igual, vos pensás igual, lo sentís igual, lo percibís igual, pero estoy convencido que la iglesia actual, que la iglesia en este tiempo, nuestra iglesia, necesita una intervención de Dios. ¿Cómo qué, pastor? Como esas intervenciones que Dios ha llevado adelante en algunos momentos especiales de la historia de la iglesia o de la historia del pueblo de Israel. No le estoy pidiendo al Señor que nos bendiga, no le estoy pidiendo al Señor que nos dé un toque, no le estoy pidiendo al Señor que nos haga sentir bien, agradables y cómodos. Le estoy diciendo al Señor que las mismas obras poderosas que en otro tiempo Él hizo en favor de su pueblo, que de tiempo en tiempo Él hizo a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, el Señor la vuelva a hacer de nuevo en medio nuestro, porque lo estamos necesitando.
Lo estamos necesitando. ¿Y para qué lo estamos necesitando? Para que podamos sentir la presencia de Dios y sentirnos bien, para poder sentir que su paz nos inunda, como cantamos recién en el himno. No necesariamente eso, aunque esas son consecuencias deseables y benditas de experimentar la presencia de Dios de manera inusual, de experimentar la presencia de Dios como hace tiempo que no la experimentamos en nuestras vidas. Pero la necesidad urgente es porque es necesario que el rumbo de la iglesia y que el rumbo del cristianismo que nosotros estamos viviendo sea corregido. Necesitamos una corrección de rumbo, hermanos. Escuchen, si la iglesia evangélica presente, de la cual nosotros somos parte, no experimenta un cambio de rumbo por la intervención divina de Dios en medio de la iglesia, yo no me quiero imaginar lo que va a ser la iglesia evangélica dentro de 10 años. No me cabe en la cabeza, me da miedo, ¿verdad? Me da miedo. Me da miedo pensar la clase de iglesia en la que se congregarán mis hijas mañana con sus esposos y en la que van a criar mis hijas a mis nietos. Me da miedo porque si seguimos como venimos, si seguimos marchando como estamos marchando, haciendo lo que estamos haciendo, predicando lo que se está predicando, enseñando lo que se está enseñando, hermanos, dentro de no muy pocos años, y se van a acordar de lo que les digo esta noche, dentro de no muy pocos años ya va a ser muy difícil encontrar una iglesia que podamos decir, vamos a escuchar la palabra de Dios porque Dios va a hablarnos en ese lugar. Ya está pasando. Ya está sucediendo. Y también necesitamos, no solo porque la iglesia lo necesita, un cambio de rumbo, la iglesia, no solo la iglesia, también por la salvación de las almas. Porque si seguimos siendo la iglesia egoísta que somos, que lo único que hacemos es pedir bendición para nosotros, el mundo se está yendo al infierno y nosotros no estamos haciendo nada, nada con mayúscula al respecto, nada. Yo sé que hay intentos, yo sé que hay algunas acciones de algunos que van y predican, van y testifican, pero son ejemplos aislados. Son la excepción en la iglesia. No es la convicción de la iglesia entera, no es la convicción de la iglesia evangélica, que es urgente anunciarle a los pecadores y advertirles del lugar a donde se están dirigiendo, a menos que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. No somos conscientes de eso, no nos damos cuenta que multitud de hombres y mujeres, grandes, jóvenes y niños, están marchando a una eternidad de condenación eterna. Y no solamente nosotros necesitamos ser despertados para tomar conciencia del estado en que está nuestra alma, necesitamos ser despertados por amor a las almas que se están perdiendo. Y estoy orando por eso. Mi oración a Dios en este tiempo es por un avivamiento. Mi oración a Dios en este tiempo es por un despertamiento espiritual. Y hermanos, gracias a Dios estoy determinado a ello. Y creo lo que dijo Matthew Henry, el predicador puritano. Él dijo, cuando Dios se propone hacer una misericordia grande con su pueblo, la primera cosa que hace es invitarles a orar. Cuando Dios quiere hacer algo grande en la vida de su pueblo, lo primero que hace es invitarte a orar. Y si en nuestros corazones está el anhelo, el deseo de orar, no es porque somos más espirituales que otros, no es porque seamos más santos que otros, es porque Dios está poniendo en el corazón el querer, porque Dios quiere desplegar su poder para levantar su iglesia y salvar a las almas. Yo creo que Dios se está preparando para hacer algo y nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Pero ¿saben qué me pasó?
en esta búsqueda, ¿saben qué me pasó? El viernes a la mañana. Mientras oraba y buscaba al Señor, tropecé con algo inesperado, revelador y alentador. Tropecé con algo que el Espíritu Santo había puesto en mi camino de búsqueda, porque yo no estaba buscando eso que encontré o con lo que me choqué. Y eso con lo que yo me encontré le dio un giro dramático, diría yo, aunque no sé si todavía lo he procesado del todo, pero le dio un giro a mi búsqueda de Dios. Le dio un giro. Me encontré con una verdad excepcional, inesperada, reveladora y alentadora. Seguramente querés saber cuál es esa verdad, ¿no? ¿Saben cuál es esa verdad? Que Dios es santo. Ya sé. Me vas a decir, pastor, chocolate por la noticia. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no sabe que Dios es santo? Me había preguntado a mí, yo se lo decía. Bueno, yo no creo que lo sepamos. No creo que nosotros comprendamos la verdad de que Dios es santo. No lo comprendemos. Lo decimos de labios, pero no entendemos lo que eso significa. Y saben, lo quiero compartir con ustedes. Lo que quiero compartir es mis primeros descubrimientos con esto, porque tampoco digo que yo lo comprendo. Tampoco les digo que yo comprendo lo que significa que Dios es santo. Pero quiero compartirles en esta noche mis primeros descubrimientos con respecto a la santidad de Dios. Y cómo esta verdad tiene que ver con las respuestas a mis oraciones. Y no solamente a mis oraciones, cómo esta verdad tiene que ver con la respuesta a tus oraciones. ¿Qué tiene que ver, pastor, la santidad de Dios con la respuesta a mis oraciones? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Por eso fue algo inesperado, fue revelador, pero a la vez fue alentador. Aunque al principio fue bastante, ¿cómo decirlo?, decepcionante conmigo mismo. Decepcionado conmigo mismo, porque yo que soy un predicador ya hace mucho tiempo, tener que reconocer el hecho de que si yo tengo que explicar profundamente qué significa que Dios es santo, yo esta noche no lo puedo explicar. De verdad, no lo puedo explicar. No lo podría explicar. Pero a la vez fue alentador porque pude entender y pude comprender que la respuesta a la oración, a las oraciones que estoy haciendo y que estamos haciendo cada jueves, cada vigilia, cada vez que cada hermano se encierra en su cuarto para pedir al Señor que obre, que se manifieste, que desate su poder, cada una de nuestras oraciones están absolutamente relacionadas con la santidad de Dios. O sea, yo hice la ecuación, porque aunque esto no lo entiendo bien, algunas cosas me doy cuenta. Si quiero ver lo que estoy pidiendo, más vale que entienda y comprenda lo que significa que Dios es santo. Porque eso es lo que estoy sospechando. Que Dios dice, ok, ya te escuché, ok,
ya sé lo que estás pidiendo, yo te veo cada día que estás orando, te veo cada día que me estás buscando, ok, y yo quiero hacer eso que vos me estás pidiendo, lo hice en otros momentos de la historia y tengo poder para hacerlo, y lo quiero hacer y lo anhelo, quiero que mi iglesia se levante, quiero que los perdidos sean salvados, pero hay algo que tenés que saber. ¿Qué tengo que saber? Que yo soy santo. ¡Wow! Que yo soy santo. Y empecé a darme cuenta que la santidad de Dios se relaciona estrecha y absolutamente con todo lo que Dios dice y con todo lo que Dios hace y con todo lo que Dios va a hacer. Así que empecemos esta noche. Hoy, esta noche, hermanos, no voy a predicar un mensaje que es principio y final. Hoy voy a hacer una introducción de este tema. Continuará los próximos domingos y los invito a ustedes a unirse conmigo en este descubrimiento y en esta búsqueda, porque creo que a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas pueden ser transformadas y revolucionadas como hace tiempo no lo hemos experimentado. Entonces empecemos con esto. El cimiento de la fe cristiana es Dios. Es Dios. El cimiento de la fe cristiana es la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Su persona, su naturaleza. Y lo más importante con respecto a esto, ¿quién es Dios o qué es Dios? Lo más importante que he descubierto y que he visto en la palabra, en la Biblia, lo más importante es que Dios es santo. Dios por sobre todas las cosas es santo. Otra vez, no creo que lo entendamos, porque sé que lo escuchamos, yo me escucho lo que digo y vos estás escuchándome lo que yo digo. Pero así como dentro mío no se mueve mucho, yo sé también que dentro tuyo tampoco se está moviendo mucho, porque habrás escuchado esta frase 1000 veces: Dios es santo, Dios es santo, Dios es santo. Por eso creo que nosotros no entendemos lo que significa. Ahora, no somos los únicos. No somos los únicos que no lo comprendemos y no lo entendemos. No somos los únicos. Porque Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, mejor dicho, el pueblo de Israel que había conocido la ley de Dios, que conoció la ley de Dios, que Dios le entregó su ley, la escribió en tablas de piedra con su propio dedo. El pueblo de Israel que vio los milagros de Dios como ningún pueblo ha visto en toda la tierra, en toda la historia, el pueblo de Israel tampoco lograba comprender quién era Dios. No lograban ellos tampoco. Acompáñenme a Isaías capítulo 1, por favor. Versículo 2 al 7. Parecían no entenderlo tampoco ellos. Isaías capítulo 1, busque su Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 7. Y si no tiene Biblia, acérquese a alguien que la tenga. Quiero que lea conmigo. Isaías capítulo 1, versículo 2 al 7. Isaías 2, 1 al 7. ¿Lo tiene? Leamos atentamente. Dios está hablando acá, Dios está hablando. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Quién va a hablar? ¿Y qué dice Dios? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor,
Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Wow! El buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. Israel, mi pueblo, no tiene conocimiento. Mi pueblo no entiende. Verso 4. Oh gente pecadora. En el verso 3 le dice mi pueblo. En el verso 4 ya le dice ¿qué? Gente. Gente pecadora. Oh mi pueblo, estos no son mi pueblo porque no me conocen. Gente pecadora dice. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira. ¿A quién? Al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué dice acá Dios que este pueblo, que Él dice primero que es su pueblo, después dice, pero estos actúan como si no fueran mi pueblo? Estos no me conocen, no entienden quién soy yo, porque se están rebelando contra mí, que soy el Santo de Israel. No, ellos no entienden quién soy. No entienden quién soy. Porque si ellos entendieran quién soy, no se rebelarían. Si ellos me conocerían, no se rebelarían contra mí. Si ellos supieran quién soy yo, no harían las cosas que están haciendo. Hijos depravados les llama, generación maligna. Pero ellos son así, esta gente que dice que es mi pueblo, son así porque no me conocen. No saben que yo soy el Santo de Israel. Versos 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Encima Dios estaba enviándole aflicciones, Dios les estaba mandando tribulaciones, Dios les estaba mandando un sinnúmero de problemas para que ellos buscaran a Dios y se arrepintieran de sus pecados, pero ellos no lograban entender que era Dios. ¿Por qué quieren seguir siendo castigados? Todavía os rebelaréis. ¿Por qué todavía se siguen rebelando? Miren cómo están. Miren cómo están. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra, tu sociedad, tu cultura está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Todo esto ellos estaban pasando porque Dios los estaba castigando. Dios los estaba castigando porque ellos se estaban rebelando contra el Santo de Israel. Ahora, es evidente, Dios estaba haciendo este castigo, era un acto misericordioso de parte de Dios, porque Él esperaba que ellos se volvieran a Dios, que ellos se arrepintieran de sus pecados, que ellos buscaran a Dios. Pero cuando un pueblo no conoce a su Dios, sufre las consecuencias. Y no solamente ese pueblo, la sociedad en la que vive ese pueblo también sufre las consecuencias. Miremos lo que pasa en las calles de nuestra ciudad, para no ir más lejos. Lo que pasa en las familias, en los barrios, en las calles, lo que pasa en nuestra ciudad de Concordia revela solamente una cosa: que no conocemos a Dios. Que no conocemos a Dios. La gente se llena la boca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero Dios no está con ellos y no está en ellos. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Mirá cómo viven. Mirá cómo viven. Mirá cómo están sus vidas. Mirá cómo están sus familias. Mirá cómo está nuestra sociedad. Mirá cómo están nuestras instituciones.
Mirá cómo están nuestros barrios, mirá cómo están nuestros jóvenes, mirá cómo están nuestros adolescentes. Y no hace falta ser un teólogo para darte cuenta que esa es la consecuencia de un pueblo que no conoce a Dios, que es santo. Porque si conociéramos a Dios, que es santo, no viviríamos como viviríamos y no haríamos las cosas que haríamos. En Malaquías capítulo 1, versículo 6, dice el Señor: el hijo honra a su padre, ¿no? Lo que todo padre espera, que el hijo lo honre, que el hijo lo respete, ¿sí o no? Bueno, dice Dios: el hijo honra al padre y el siervo, el esclavo, a su amo, a su señor. Entonces dice Dios: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Los hijos honran a sus padres. Bueno, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Los esclavos honran, respetan a sus amos, a su señor. Si yo soy señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi respeto? Ustedes dicen que yo soy su padre, ustedes dicen que yo soy su señor. Yo no soy ni su señor ni su padre, no lo soy, porque no me honran ni me respetan ni como padre ni como señor. Y el versículo 11 dice, mejor dicho, el versículo 6 termina diciendo: a vosotros lo digo, sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Ya cuando el liderazgo se toma poco en serio el nombre santo de Dios, ¿qué podés esperar del pueblo? ¿Qué podés esperar del pueblo? El verso 11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, le está dando una clase de teología a los judíos y le dice: quiero que entiendas que desde donde nace el sol y hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece incienso a mi nombre y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. 2 veces se lo repite. ¿Qué parte no entienden de que mi nombre es grande entre las naciones? Y versículo 12: y vosotros lo habéis profanado. Vosotros que dicen que son mi pueblo, lo profanan. Éxodo capítulo 15, verso 11. Dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? ¿Qué pregunta que hace el escritor? ¿Qué pregunta que hace Moisés? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre todos los dioses? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién como tú, magnífico en poder? No. ¿Magnífico en sabiduría? No. ¿Magnífico en justicia? No. ¿Quién como tú, magnífico? Eso significa glorioso, sublime, majestuoso en santidad. ¿Quién como tú? Y le pregunta a Dios: ¿quién como tú? Porque Dios sabe todas las cosas. Capaz que a nosotros se nos escapa y hay alguien que sí sea, pero bueno, el que sabe, porque conoce todo, que es todo sabio, es Dios. Entonces Dios, dinos, ¿quién como tú? Y la respuesta de Dios sería que nadie. Nadie como yo. Nadie majestuoso, sublime, nadie glorioso en santidad como yo, nadie. Nadie. Y esto que le pasaba a Israel, hermanos, yo veo que está pasando en la iglesia hoy en día. En la iglesia actual en la que nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo, está pasando exactamente lo mismo. La historia se repite. Una vieja canción decía, bueno, tan vieja, yo era joven: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Como yo no sabía cantar canciones de amor, cantaba ese corito a mi esposa. Para el Señor, pero yo tocando la guitarra la quería enamorar. Y cantaba ese corito: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. ¿Cuál es la belleza del Señor? Su santidad.
La belleza de Dios es su santidad, la hermosura de su santidad. Esa belleza, escuchen, la belleza de Dios, la hermosura de Dios es su santidad. Y esa belleza es lo que lo hace atractivo a todos aquellos que hemos sido librados del pecado. Para los que fuimos librados del pecado, la santidad de Dios, esa belleza de Dios, que es su santidad, es atractiva para nosotros, pero es despreciable para los que aman el pecado. Los que aborrecen el pecado se sienten atraídos por la santidad de Dios, por la belleza del Señor. En cambio, los que aman el pecado aborrecen y desprecian esa belleza del Señor. Lo desprecian a Él. ¿Saben por qué se desprecia a Dios? No se desprecia a Dios porque es todopoderoso. No se desprecia a Dios porque Él es sabio. No se desprecia a Dios porque Él es bueno. No se desprecia a Dios porque Él es omnipresente y está en todo lugar. No se desprecia a Dios porque Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Se lo desprecia a Dios. Los pecadores desprecian a Dios porque Dios es santo y nosotros no. Lo desprecian a Él. Lo menosprecian, lo menoscaban, se burlan, lo insultan, lo niegan, lo rechazan, lo ningunean, solo porque Él es santo. Su belleza para los que aman el pecado es despreciable, porque la belleza de Dios es su santidad. Hermanos, que Dios nos ayude en estos domingos que comenzamos a partir de hoy a acercarnos, aunque sea algo, a la comprensión de que el Dios creador y el Dios salvador que todos adoramos es santo. Es santo. Por sobre todo, Dios es santo. A ver, no estoy diciendo que Dios no sea bueno, por favor, claro que Dios es bueno. Que Dios es amoroso, es todopoderoso, es justo, es sabio. Pero escuchen, pero lo que hace que todas estas cualidades de Dios sean deseables y sean admirables es porque Él es, su justicia es una justicia santa. Su sabiduría es una sabiduría santa. Su amor es un amor santo. Su bondad es una bondad santa. Su poder es un santo poder. Su verdad es su santa palabra. Y su nombre es su santo nombre. Todas estas cualidades de Dios son gloriosas, son deseables y son admirables porque son santas. No es, oh, yo admiro el poder de Dios, pero lo que hace admirable el poder de Dios es que su poder es un santo poder. Hay gente que dice, sí, yo creo que Dios abrió el mar rojo y que Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento. Creen en su poder, pero no comprenden y no entienden que ese poder es su santo poder. Nada, ¿qué significa esto? Que nada que venga de parte de Dios, si su justicia es santa, si su sabiduría es santa, si su poder es santo, si su amor es santo, si su bondad es santa, si su palabra es santa y si su nombre es santo, nada que venga de parte de Dios puede ser malo o perverso para nosotros, porque Él es santo. Es más, cuando Dios está enojado, su ira es ira santa. Es una ira santa. Y la santidad de Dios es la regla
Escuchen esto, porque acá es donde donde el Señor me atrapó la atención. Que la regla para todo lo que Él hace es su santidad. Es la regla, es la norma a todo lo que hace. Explícate mejor, pastor. Explico. Si yo estoy pidiéndole a Dios que haga una gran obra en este tiempo, si le estamos pidiendo a Dios que haga algo, que obre, que se manifieste, que actúe, lo que Él va a hacer no está separado de su santidad. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar como en los tiempos antiguos? Bueno, ¿qué dice el autor de Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Y no está hablando de ver a Dios en el cielo, sino de ver a Dios obrando también acá en la tierra. Y nada de lo que Dios hace está separado de su santidad. Entonces la santidad se convierte en condición necesaria para nosotros, para la iglesia, si es que queremos ver las grandes obras del Señor. Yo quiero ver al Señor obrando en medio de esta generación. Ya he leído y creo que seguiré leyendo muchas historias de las grandes obras que Dios ha hecho en el pasado. Y leer de las grandes obras que Dios ha hecho en el pasado no hizo otra cosa que inflamar mi corazón con un deseo de que lo mismo que Dios hizo en el pasado lo haga también en esta generación, lo haga también en el presente. ¿Por qué? Porque según me dice el profeta Isaías, la mano del Señor no se ha cortado. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero no va a hacer nada Dios separado de su santidad. Escuchen, Dios no hará nada separado de su santidad, porque sus obras son obras santas. Gente, el mismo Jesucristo nos mostró el camino para poder entender y comprender que Dios no hace nada en respuesta a la oración que nosotros hacemos si no es con la condición de la santidad. Y escuchen, ¿recuerdan cuando el Señor nos enseñó a orar con el Padre Nuestro? Mateo capítulo 6. Entonces nosotros tenemos que orar, venga tu reino, ¿sí o no? Venga tu reino. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando estamos diciendo venga tu reino, estamos diciendo Señor, manifiesta ¿qué? Tu poder. Pero el reino de Dios tampoco es comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Cuando estamos orando y decimos, Señor, venga a tu reino, estamos orando y pidiendo una manifestación del poder, la justicia, la paz y el gozo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que oremos por eso. ¿Y por qué nos dijo que oremos? Porque Dios lo quiere hacer. Pero después sigue la oración y oren así y digan, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, según leo mi Biblia, es que todos los hombres sean salvos. Entonces la voluntad de Dios es salvar al pecador, es rescatar al pecador. Pero también dice la Biblia que la voluntad de Dios es que la iglesia sea santificada, que el creyente sea santificado. También vimos hace unos domingos atrás que la voluntad de Dios es que el creyente sea lleno del Espíritu Santo. Y así vemos en la Biblia que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que seamos sumisos, que seamos sufridos en las pruebas y que llevemos fruto para su gloria. Esa es la voluntad de Dios y Cristo dijo, piden para que Dios la haga.
Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos pidiendo salvación, santificación, llenura del Espíritu Santo y poder de Dios desplegado. Che, ¿por qué no contesta? Nos dijo que oremos así, nosotros oramos así, ¿y por qué no contesta? Le pedimos a Dios que muestre su reino, su poder y haga su voluntad en nuestra familia. ¿Y por qué no contesta? Le pedimos a Dios que obre su voluntad y muestre su poder en la vida de fulano, de mengano, en nuestro trabajo, en nuestra vida profesional, en lo que hacemos, en nuestro servicio, en nuestro ministerio, en la iglesia. Che, ¿por qué no contesta? Si estamos pidiendo como Él dijo que tenemos que pedir. Porque la primera petición no es venga tu reino, no es hágase tu voluntad. La primera petición es santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa eso? Que el reino de Dios, su poder, su justicia, su paz y su gozo no van a venir en donde su nombre no sea santificado. La voluntad de Dios no se va a cumplir en las vidas de personas que no santifican el nombre de Dios. Dios no se va a manifestar, su presencia no se va a revelar, ni se va a mover su mano como Él quiere mover su mano para mostrar el poder de su reino y el poder de su voluntad, a menos que su nombre sea santificado por su pueblo, la iglesia. Por eso la primer petición del Padre Nuestro es: Padre nuestro que estás en los cielos, y lo primero que pedimos no es venga tu reino, no es tu poder, no es tu justicia, no es tus milagros, no es tu bendición, no es tu voluntad. Lo primero que pedimos, Padre, que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea tratado como lo que es, santo. Que tu nombre sea honrado en mi vida. Que tu nombre sea respetado. Que tu nombre sea temido en la iglesia. Que la iglesia respete, honre tu nombre. Y cuando Dios vea una iglesia o vea un creyente que santifica, honra, respeta el nombre de su Dios, Dios va a venir con su reino, Dios va a venir con su poder, y tu vida nunca más será la misma. Dios no hace nada separado de su santidad. Por eso en los 10 mandamientos que nos mandó el Señor, entre los 10 mandamientos, Él mandó un mandamiento, dijo: no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Sí o no? No tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Cuántas veces tomamos el nombre de Dios en broma? O tomamos el nombre de Dios para: ay Dios mío, ay Dios, el gato se hizo pis, ay Dios esto, ay Dios los otros, ay Señor que se me sale la cadena, Señor. Porque el Señor me dijo que vos vas a hacer para mí, porque el Señor me mostró esto, porque el Señor me dijo esto otro. El Señor, el Señor, el Señor. Después nos preguntamos: ¿por qué no se manifiesta el Señor? ¿Por qué su presencia no es viva y poderosa como puede llegar a serlo? Yo creo que disfrutamos de misericordia y gracia, pero su presencia manifestada como Él quiere manifestarla, yo no creo que ninguno de nosotros la conozcamos todavía. Pero ¿cómo se va a manifestar el Señor? ¿Cómo el Señor va a traer el poder, justicia, paz y gozo de su reino? ¿Y cómo el Señor va a hacer su voluntad si nosotros que somos su pueblo no tomamos su nombre santo en serio? Si no respetamos su nombre que es santo, si no honramos su nombre que es santo. No tomarás
el nombre de tu Dios en vano. Se lo dice al pueblo de Dios, no se lo dice al mundo. Podemos esperar que Dios se manifieste en donde su nombre no es respetado. Pregunto, ¿podemos? ¿Podemos esperar que Dios se revele en donde su nombre no es honrado? ¿Saben por qué Dios odia todo pecado? Porque Él es santo. Dios es santo, por lo tanto, aborrece todo lo que es contrario a sus mandamientos. Necesariamente Dios ha de castigar el pecado, necesariamente Dios lo ha de castigar porque Él es santo. Y siendo que esto es así, ¿cómo nosotros esperamos que Él manifieste su presencia en nuestras vidas, manifieste su presencia entre nosotros, siendo que Él es así? Es como que parece como que le estamos pidiendo a Dios que mande la gloria, que mande la bendición por correo, pero que Él no venga. Que Él no venga. Porque si Él viene en la condición en que estamos, si Él viene, si Él desciende, si Él se manifiesta, si su presencia se hace patente, entonces no, Señor, manda un milagro. Señor, mandame esta oración que te pedí. Contestame esto, mandame las bendiciones. Pero en otras palabras estamos diciendo, Señor, bendecime, pero yo mi vida no tengo muy pensado cambiarla, ¿viste? Mi vida no tengo pensada santificarla mucho. Yo quiero que me bendigas, pero mi pecado favorito, vos sabés, soy débil, no lo puedo dejar. Pero mandame la bendición, por favor, te lo pido. Dame el milagro que yo necesito, te lo pido. Pero viste que yo no tengo mucha determinación de cambiar las actitudes, mis pensamientos, mi forma de vivir. Quiero que tú me bendigas, que me bendigas como soy y así como estoy, porque tú eres amor. O sea, es como pedirle que mande la bendición por correo. No sea cosa que venga el Señor, que es santo, y se presente en medio nuestro, y ahí Dios perdona a pecadores. Pero Dios no perdona jamás el pecado. Escuchen. Dios perdona a pecadores, pero el pecado no lo perdona, no lo puede perdonar, porque Él es santo. No puede perdonar. El pecado no puede escapar al castigo de Dios. Y el pecador solamente puede ser perdonado siempre y cuando haya otro que sufra la consecuencia de su pecado. En el Antiguo Testamento, las ovejas y los corderos y los animales pagaban el pato del pecado de los judíos, ¿o no? Dios, en vez de matar a los judíos, le dijo a los judíos, tengo misericordia de vos, pero alguien va a tener que pagar tu pecado. Así que me agarrás un animal inocente, sin mancha, bueno, todos los animales son inocentes, sin mancha, un animal sin defecto, que esté en la flor de la vida, un año venís y me lo sacrificás en lugar tuyo, para que yo pueda perdonar tu pecado. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pecador solo puede ser perdonado siempre y cuando haya otro que sufra el castigo de su pecado. Y en el Antiguo Testamento millares de animales inocentes fueron sacrificados para el perdón de los pecados de los judíos. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado para que el pecador pueda, por medio de la fe en Cristo, tener el perdón de pecados.
Alguien tuvo que pagar para que yo no sea castigado. Alguien tuvo que sufrir el castigo para que yo pueda ser perdonado. Hubo alguien inocente, perfecto, sin pecado y sin mancha, que tuvo que poner su vida pagando la consecuencia de todos los pecados que yo cometí. Yo fui perdonado, no porque Dios es bueno, fui perdonado porque Dios es santo y el castigo de mi pecado lo pagó otro que era inocente y santo como Él. Cristo el Señor. No hay otra manera de ser perdonados, no hay otra manera de ser salvos, no hay otra manera de escapar del castigo de Dios, sino por medio de Jesucristo, quien puso su vida para ofrecer perdón por nuestros pecados. Y siendo que Dios es así, hermanos, siendo que Dios no titubeó en castigar a su Hijo como lo castigó por consecuencia de nuestros pecados, ¿cómo nosotros podemos ser tan superficiales, tan livianos y andar en la vida jugando con el pecado que mató a Cristo? ¿Cómo nosotros podemos permitirnos pecadillos en nuestra vida? Pecadillo que no existe, porque todo pecado es pecado. ¿Cómo podemos permitirnos nosotros el pecado cuando cada pecado en nuestra vida fue lo que mató a Cristo en la cruz del Calvario? Yo sé que uno debería, y yo decía esto, pero no hay que pecar porque uno ama a Dios. Es verdad, uno no debería pecar porque ama a Dios. Pero cuando comprendemos y entendemos que Dios es santo, se te van yendo las ganas de pecar. Se te van yendo las ganas de mandarte cañitas al aire. Se te van yendo las ganas de hacer algún desliz. Se te van yendo las ganas. Bueno, pastor, afloje un poco. No somos tan pecadores. ¿Qué tan pecadores tenemos que ser para ser castigados? ¿Qué tan pecadores? Oh, yo tengo un vecino que ese sí es pecador, pastor. Ese merece el fuego del infierno. Pero nosotros no somos tan pecadores. Yo vengo a la iglesia, pastor. Tirame una buena. Yo vengo al culto, pastor. Tan pecadores no somos. Bueno, a ver, por un solo pecado, uno, Adán y Eva fueron echados del paraíso. ¿Cuántos pecados? Uno. Por un solo pecado, Cam, hijo de Noé, fue maldecido él y toda su descendencia hasta hoy. Por un solo pecado, Moisés, el héroe de Dios, el siervo de Dios, Moisés, por un pecado no entró a la tierra prometida. El siervo, el criado de Eliseo, el que servía al profeta, por un solo pecado, Dios lo castigó con una lepra terminal. Y en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, por un solo pecado, fueron ejecutados por Dios en el culto mientras se levantaba la ofrenda. Un solo pecado. ¿Cómo podemos entonces esperar que Dios se manifieste si nos tomamos el pecado tan livianamente? Los que no conocen a Dios tienen una vana esperanza. ¿Saben cuál es la esperanza que tienen? Que la misericordia de Dios se va a imponer sobre el castigo. Escuchen el Salmo 50, versos 16 a 21. Escuchen este salmo. Porque al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él,
y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado. Yo vi todo esto que hiciste y me callé, no dije nada. Y lo que dice, pensabas que de cierto yo era como tú. Dios le dice, mirá, este es tu currículum. Todo esto hiciste. Y yo no dije nada. Y vos llegaste a la conclusión de que como no te pasó nada, yo soy como vos. Yo soy como vos. Vos estás pensando que yo soy como vos. Pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos a tus pecados. Dios le dice, yo no soy como vos. Dios no es como nosotros, hermanos. ¿Y cómo somos nosotros? Suavizamos el pecado. Dios no es como nosotros. ¿Y cómo somos nosotros? Nosotros minimizamos el pecado. Una canita al aire. Un pecado blanco. Dios no es como nosotros. Nosotros excusamos el pecado. Sí, pequé, pero la culpa es por esto, por lo otro, por aquel, por aquella. Dios no es como nosotros. Nosotros le cambiamos el nombre al pecado. Una falla, un error, un defecto, una debilidad. Y si alguno tiene el coraje de reconocer, sí, he pecado, pero, no fue todo culpa mía. Dios no es como nosotros. Y el problema es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros. La mayoría de cristianos, el Dios en minúscula, de la mayoría de los cristianos, se parece a un abuelo celestial. Se parece a un anciano bonachón que pasa por alto nuestros deslices. Pero ¿qué dice la palabra? Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, contra el pecador todos los días. Ya sé que te pasa lo mismo que a mí me pasa. Nuestra mente no puede imaginar a un Dios así. ¿No? No puede. Yo no puedo. Mi mente, le falta Biblia a mi mente para poder imaginar a un Dios así, porque la imagen que tengo en mi mente no es esta, lo que dice la Biblia, no es. Tengo otra imagen, se parece más a la del abuelo celestial que al Dios que es santo. 3 veces santo. ¿Cómo es Dios? Isaías capítulo 6, hay una visión ahí. Una visión. Un profeta ve a Dios. El profeta Isaías está en el templo y de repente tiene una visión y él ve a Dios. Dice, vi yo al Señor. Impresionante, ¿no? Declaración.
Yo he visto milagros, he visto bendiciones, he visto cosas, pero a Dios no lo vi jamás. Pero Isaías dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus ropas reales llenaban el templo. Y alrededor de él había 6 serafines que tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus ojos, su cara. Con las otras 2 alas se cubrían los pies y con las otras volaban como una especie de picaflor, helicóptero celestial, sin moverse. Y estos serafines se tapaban el rostro porque es imposible ver a Dios en su belleza. Es imposible ver la hermosura de Dios. Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, imposible, no me verá hombre y seguirá vivo. El que me ve va a morir. Entonces los serafines, hermanos, serafines que no tienen pecado. Son seres celestiales que no tienen pecado. Ellos se tienen que tapar la cara porque no pueden ver la belleza de Dios. Y nosotros decimos, Señor, ven acá. Nosotros somos suicidas. Somos suicidas espirituales. Yo me la juego, se lo decía Adriana hoy. Yo me la juego. Si Dios llega a descender en este lugar, no queda ni el loro. Yo primero salgo corriendo. Porque los serafines en la presencia de Dios no decían, bueno, el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra estaba llena de su gloria. No decían los serafines, poderoso, la tierra está llena de tu gloria. No decían, justo, la tierra está llena de tu gloria. ¿Qué decían los serafines? No lo decían, lo gritaban, lo clamaban, unos a otros clamaban y se decían, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y déjeme decirle, esos serafines todavía están cantando las mismas palabras, gritando las mismas palabras, y lo van a hacer por toda la eternidad, porque Dios es por sobre todo santo. Santo. Y termino. Nos cuesta imaginar a este Dios. Este Dios que es santo y que es imposible que Él nos acepte como somos. Es imposible. Porque Él es santo y nosotros no. Es imposible. Y es más, no te preocupes por querer hacer algo para ganar el favor de Dios. Ninguna obra buena que puedas hacer puede merecer el favor de Dios, porque todo lo bueno que hacemos cosas buenas, todo lo bueno que hacemos está manchado por nuestro pecado. Jesús le dijo a los judíos, ustedes, siendo malos, saben darle cosas buenas a sus hijos. No dice que no sabemos hacer cosas buenas, sabemos hacer cosas buenas, pero son malos, igual son malos. Siendo malos, saben hacer cosas buenas, pero siguen siendo malos. Entonces es imposible ganarme el favor de Dios haciendo buenas obras. Es imposible ganarme el favor de Dios queriendo merecer, haciendo grandes cosas para Dios. No voy a lograr jamás la aprobación de Dios. Olvídelo, olvídate. No vas a ganar nunca la aprobación de Dios porque Él es santo y nosotros no. Y si Dios osara aceptar o recibir algo o a alguien que no es justo y que no es santo, Dios se estaría negando a sí mismo, y la palabra dice que Dios no puede ¿qué? Negarse a sí mismo. Pero bendito sea su nombre, que lo que su santidad exige, su gracia lo proveyó por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo hombre, toda mujer
Todo joven, todo niño, todo adolescente que sea consciente de la situación peligrosa en la que se encuentra, pero recurre a Cristo, escapa a Cristo y viene a Cristo, sus pecados serán perdonados y la enemistad de Dios se volverá amistad con Él. Solamente por medio de Jesucristo. Solamente gracias al sacrificio de Cristo en la cruz es que nosotros no somos consumidos. En conclusión, hermanos, todo esto, mis primeros descubrimientos son acerca de la santidad de Dios. Y todo esto no me deprimió, no me desilusionó, no me bajoneó. Al contrario, todo esto me motivó a seguir buscándolo a Él. Porque ahora entiendo que el camino para recibir lo que le estamos pidiendo, ese camino se llama santidad a Dios. Entonces, si yo entiendo y comprendo que Dios es santo, deberíamos acercarnos a Dios con máxima reverencia, hermanos. ¿Cómo te acercas a Dios? Tengo que orar. Miren lo que me pasó a mí. Yo no oro mucho de rodillas, por cuestión de costumbre. Oro caminando. Voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo, voy. Así, oro caminando. A veces me arrodillo. Cuando me cansé de caminar, me arrodillo. Pero oro caminando. ¿Y dónde pongo las manos? Y las ponía en el bolsillo. Entonces iba caminando por acá. Iba caminando por allá. Señor, toca a los hermanos. Bendice a los hermanos. Señor, fulanito no vino al culto. Tócalo, bendícelo, castígalo. Pero todo con los brazos, con las manos en el bolsillo. Cuando me cayó la ficha, hago así, y pongo las manos atrás. Y pongo mis manos atrás. ¿Qué es pecado meter la mano en el bolsillo? No, no estoy diciendo que es pecado. Simplemente una mayor reverencia a la presencia del cual yo vengo y necesito su misericordia. ¿Cómo voy a meter las manos en el bolsillo? No, las manos atrás, porque Él es santo. Él merece respeto. Él merece reverencia. Pero ¿será tan importante eso, pastor? No sé, a Moisés en el desierto le dijo, cuando la zarza ardía con la gloria de Dios, y Moisés dijo, mira, un fuego, che. A ver el fuego este que no se apaga. Y cuando se acercó y se estaba acercando a la misma presencia de Dios, desde la presencia de Dios, Dios le habló y le dijo, hey, para un cachito, para, sacate los zapatos, este lugar es santo. Pero si pasé 20 veces, todos los días paso por acá, es santo porque yo estoy acá. Es santo porque yo estoy acá. Así que sacate los zapatos porque yo soy santo. Y el lugar que estás pisando es santo porque mi presencia está acá. Debemos acercarnos con reverencia. Debemos desear ser santificados. No dice, el Señor Jesús no dijo, sean santos como Dios es santo. No, no, no. Sean santos porque Él es santo. Porque como Dios no podemos ser santos. Pero ¿por qué tengo que ser santo? Porque Él es ¿qué? Santo. Entonces tengo que desear santificación. Tengo que desear ser limpiado, ser santificado. Y debo servirle al Señor con temor y temblor. Todo creyente que se santifica y tema el nombre de Dios, va a ver la gloria de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Hay que temerlo primero, temor primero, gloria después. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Él es la fuente de la santidad. Por eso hay que buscar a Dios, porque Él es el que santifica.
Y hay que buscar a Dios porque Él nos dio una promesa. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, el Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de Cristo el Señor. Ahora escuchen, la venida de Cristo es su venida en gloria. Pero temor primero, gloria después. Si te querés ir con el Señor, si querés irte con Él cuando Él venga a buscar a su iglesia, santidad y temor primero, gloria después. Yo te invito a ponerte de pie en esta noche. Padre, gracias por tu palabra.